Periódico El Colla. Periódico El Colla. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te de olvidar. Tu piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Para aquel que está lejos del pago, como yo, nostalgias le trae la música. Los gratos recuerdos vividos vuelven a cada una de nuestras vidas. Yo soy un gringo, y aquí el folclore me hizo sentir como en casa, con nuevos amigos, como aquellos que tanto añoro. Agradezco al cantante inglés Kevin Joseph Sammy Duckworth, Sammy para los amigos, la fuerza, el canto y el saludo en la presentación de este periódico, que hoy va a estar basado en las exploraciones humanas de temprana curiosidad. Cuando mi familia se estableció en Córdoba, más precisamente en las sierras, mi padre me hereda una valija marrón con unos bolsillos a los costados que cerraban con tiras. Comencé a jugar que tenía las herramientas para la exploración. Entonces salía empoderado por las sierras, llevando esa maleta y todos mis sentidos alerta. Fue, en aquel momento, el nacimiento de mi curiosidad eterna, la de buscar hasta la última huella de todo aquello que atravesaría mi infancia inocente. Ya de adulto, no necesité repetir el mismo esquema por todas las ciudades en las que fui viviendo. Estas tampoco quedaron exentas de mis requisas minuciosas. Pero algo en mi soberbia no me permitió tener en cuenta que existían más exploradores en el mundo con técnicas muy similares. Cuando, por una casualidad, me entero de la obra de Ivana Margarucci, no personalmente, sino por una web que publica artículos de historia, pienso y me empieza a llamar la atención que hacía un trabajo científico sobre el anarquismo en el noroeste argentino, parte de Chile, Bolivia en su totalidad. Pensaba muy por adentro mío en los paisajes que tendría Ivana, esta investigadora, en sus retinas, las fotografías, los daguerrotipos, en tantos viajes al pasado, con esos sonidos tan diferentes, con la voz de Silvia Rivera Cusicanqui mostrándole esas fuerzas convertidas en letra. ¿Qué es lo que hace a un investigador encontrarse con tantos misterios y tantas maravillas? El porqué de buscar a donde no vive y el sentir a donde volvió a nacer. Hace poco, muy poco tiempo, ordenaba revistas de los anarquistas de Salta. Algunos amigos que siguen publicando me las mandan, pero ahí me doy cuenta que no eran suficientes para empezar un podcast referido a ellos en aquella provincia. También busco en internet gente de Salta y de Tucumán, con la suerte de caer en la web más completa del anarquismo salteño. Estoy hablando de Ácratas de Salta,
Tomen nota, pongan en la web Ácratas de Salta, hasta con un mapa sobre el Valle del Lerma, que se extiende hasta el Chaco salteño, abarcando toda la Puna hasta Socompa. Me lleno de emoción al recorrer cada lugar con los artículos de la página. Me puso en una posición en la cual podía oír las voces de los que dejaron este registro. Inmediatamente, por supuesto, quise tener contacto con estos investigadores. Me responden un mail, humildemente. Un ser maravilloso del otro lado, que ni siquiera sé cómo es su cara. Me dice: gracias por sus palabras, pero no soy salteño. No vivo en Argentina. Fui a Salta un tiempo, pero me interesé por estos temas y decidí hacer un blog. Sentí como se llenó la valija de cuero marrón que me había regalado mi papá. Y entré en esos mundos para recorrer caminos de libertad. Y esos mundos que carecen de pertenencia del nacido y criado. Nuevamente me pongo el chulo. Me armo mi acuso y me voy a recorrer mi norte leyendo estas vidas. Gracias, Edgardo. Gracias, hermano. Gracias, Edgardo Diz, que me reúne con Julito Flores de San Antonio de los Cobres, con el compañero Saturnino del Guaitiquina, y ese olor del humedal de Tartagal, de Ledesma, de los apagones en los ingenios. Y ya en este momento tengo el poncho y las abarcas. A medida que voy hablando y voy diciendo esto, me voy convirtiendo en norte. Vamos a disfrutar de un poco de música y libertad para seguir viajando en el camino de los Ácratas de Salta, patrocinado hoy por la web de este compañero. Hace muchos años estuve, te había contado, en Salta, de manera accidental. De hecho estoy escribiendo algo sobre cómo me aproximé al anarquismo salteño. Te había contado que conocí a Juan Farfán, que era gasista, plomero y naturista y vegetariano. Y a partir de conocerlo a él, compartí 2 meses viviendo con él en Salta. Me invitó a su casa y así pude conocer todo el núcleo de sus amistades, sus compañeros. Y estuvimos charlando un montón sobre el anarquismo salteño. También conocí a otro compañero que se llama Miguel Durán. Y a partir de ahí, de conocerlos de cerca, en las conversaciones, en las distintas charlas, tanto en la biblioteca que él tenía en Salta como en la casa de Miguel, se iban dando charlas, debates muy interesantes. Y ahí me picó un poco el bicho de la curiosidad de saber qué había sucedido con el anarquismo salteño a principios del siglo pasado. Y bueno, empecé a tratar de hilar fino en algo que, como decís vos, si vivís lejos es difícil. Y si vivís ahí también es difícil, porque la verdad que encontrar material relacionado sobre ese punto es muy, muy difícil. Me llevó mucho tiempo de rastrear, de buscar. Pero bueno, nada, después de tantas horas de búsqueda, diría muchas horas, nada, pude empezar a encontrar algunos puntos. Pero también hay que, nada, en esto, bueno, tampoco soy investigador. Me fui formando, fui aprendiendo, fui consultando, fui preguntando. Mucha gente, compañeros que me fueron dando su visión o lugares donde buscar o donde preguntar. Así que Ivana entre ellas y
Y bueno, ahí en el blog figura los agradecimientos. Intento, intento dejarlo en claro también porque eh, no es un trabajo individual, es más bien colectivo, eso está claro. Bueno, como todo, como toda construcción histórica, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos los aportes fui llegando a consolidar el blog, a consolidar ciertos aspectos que me gustaba o me interesan destacar, como las luchas obreras que en Salta son desconocidas, las de principio del siglo pasado y especialmente las vinculadas con el anarcosindicalismo o las otras tendencias que habían como anarco-bolcheviques o individualistas o las más afines a la Fora. Así que nada, a partir de una cantidad de datos que fui relevando con el tiempo, ya no sé cuánto tiempo, puede ser tranquilamente 10 años por lo menos. Fui más o menos armando los textos, pero bueno, tengo más textos en mente en proceso y en vista de salir, uno sobre la prensa y, y bueno, y demás cosas, biografías. No sé si pudiste ver o si has podido ver la que accedieron a publicar en el CEDINSI y así pequeñas entradas biográficas porque también la vida de cada uno de los personajes también resultan muy interesantes y también son, bueno, omitidas, ¿no? Por así decirlo. Así que nada, también se trata de, en algún punto, de rescatar un poco a esos nombres, apellidos olvidados también, ¿no? De las luchas de cada lugar, de cada pueblo. Y básicamente eso, digo, eso es lo que te puedo contar de... Barreno, herrero de Pailaviri, deja tu guante de cuero. Herrero de San José, deja el martillo en el suelo. Pailaviri y San José mellan todos los barrenos y ustedes deben forjarlos como a una rosa de nuevo. La piedra de Pailaviri quiebra la flor del barreno. La roca de San José le apaga su ojo de fuego. Herrero de Pailaviri alza la rosa de acero y con el de San José marca la cara del cielo. Digo patrocinio en el intercambio. No hay intercambio de dinero. Si bien la recompensa es mucho mayor que lo que vale el dinero, quiero hacer la aclaración. Les voy a comentar de qué se trata Ácratas de Salta. Se propone reunir y publicar distintas fuentes de información sobre la historia del anarquismo en la provincia argentina de Salta. Gran parte de estos documentos no han sido publicados ni han sido tenidos en cuenta por los escasos trabajos que han tratado el tema. En estas piezas del rompecabezas y las que aún se están procesando, nos permitirán aproximarnos a una cultura y a las experiencias de estos luchadores sociales en la sociedad salteña de los últimos 100 años. En esta primera sección, recorrerá diversas expresiones de la cultura acrata en Salta, en especial de las experiencias y prácticas durante el periodo de 1920-1930. Allí publicaremos todo tipo de documentos, como cartas, manifiestos, prensa editada en Salta, referencias a la prensa acrata y también en la prensa conservadora. Me sale mal, conservador es medio difícil para decir hasta el día de hoy. Comenzaremos con una breve introducción a cada uno de los aspectos que representan a la cultura acrata en Salta, e iremos entrelazando el material, agrupándolos por temática y desglosándolo de manera cronológica para poder seguir la evolución durante la década de distintas agrupaciones y publicaciones que circularon. Estos testimonios nos describirán las numerosas agrupaciones de la ciudad capital y la provincia. También
Aportarán datos sobre las distintas tendencias ideológicas, las publicaciones que se editaron localmente y las que se recibieron desde otras regiones, las referencias al movimiento salteño en publicaciones de otros lugares, las organizaciones gremiales y el surgimiento de espacios de encuentro y debate. En este recorrido abordaremos, entre otras cosas, las giras de propaganda, las campañas en solidaridad con Sacco y Vanzetti, Radovisky y otros presos políticos, la desconfianza ante la política partidaria, la intensa labor cultural y los vínculos con otras organizaciones de la región y del exterior. Esto escribe Edgardo Diz en su sitio web, son sus palabras, y como que arengan a saltar a ese mar interminable de documentos y riqueza que tiene esta web. Mi nombre es Nahuel Tupac Acho. Yo vengo de La Puna y voy a recitar esta poesía. Yo jamás fui niño, primero en quechua, y eso lo dedico a los niños de La Puna. Ñoca Maika y que canichu. Así ni pichaki, uyay pispiña, wasay pishatu, achay pis anaj. Casamanta maki pichaktaku, pusa huatas kani mana que canichu. Uyay pas wasampi, orkopi purikuni, estansay muraikuni. Llanta que picusca, ninata pocuspa, huascaita mismispa, pachak manatianchu, que canaipaj, huatacunapis purintacuipis hinalla, ñuño mote cachitacari misquine, ucaura pugliaini, al cuijero callantaj. Tukuchaykuna niwamana que kankichu. Lata pesco, pugliaini, uhtata kunturmanta, ujuro camionei, alimanta puruñaj. Kaura sak atuk atilchay masika. Tukuchaykuna niwamana que kankichu. Uyaypis hatun runajina, purinipis kallantaj, kakalisnipis chaktakun. Orkurumikuna raiku tantaña ponchuypis ancha kallpahu wayra raiku tukuchaykuna niwamana que kankichu Reyes Magos mana kanchu erka punchayni mana tianchu jerkipis mana punikanchu erke kakunaypaj. Ahora voy a recitar la poesía Yo jamás fui niño en castellano. Yo jamás fui niño. Mi sonrisa seca, mi rostro serio, mis espaldas anchas y mis músculos duros, mis manos partidos por el crudo frío. Solo 8 años tengo, pero no soy un niño. Detrás de mis ovejas ando por el cero y cargado mi leña bajo hasta mi puesto a soplar el fuego, a mismir mi soga, y no tengo tiempo para ser un niño. Los años caminan y todo es lo mismo. Mote, sal con leche son mis caramelos. Mi juguete es un chivo o el perro vejero. Todo eso me dice que no soy un niño. Mi avión de juguete es un cuervo viejo. Mi camión es un burro de trotar muy lento. Mi amigo es un zorro que roba mis cabras. Y todo eso me dice que no soy un niño. Mi rostro es de viejo, mi andar es de abuelo. Mis callos partidos por piedras del cero y mi poncho rotoso por el fuerte viento. Y todo eso me dice que no soy un niño. Y no hay Reyes Magos y no hay Día del Niño. Jamás tuve suerte
de poder ser un niño. Gracias. La verdad que me gustaría poder terminar en algún punto este viaje que comencé en estos relatos, también en un sentido más bien autodidacta, porque la verdad que nunca había escrito, así que también para mí es un desafío y eso me demora en poder completar cada una de las cosas que más o menos tengo en mente. Como te contaba, ahora estaba con el de la prensa, había terminado uno del Guaitiquina, pero claro, aunque tengo la información más o menos, ahora lo que me cuesta es poder cerrar, poder vincular, contrastar fuentes, ir hilando de alguna manera también, ¿no? Que sea entendible. Ese es el desafío que tengo ahora por delante, que bueno, espero poder completarlo. Entre las ideas que tengo también son la de detallar cronológicamente cómo fue evolucionando el movimiento sindical anarquista en Salta desde 1901 a 1930. En esa etapa, porque después también la verdad es que empecé a investigar en otras etapas. Un poco con menor cantidad de datos, porque evidentemente el periodo de mayor actividad, si se puede decir, en pasado, hablando del pasado de 1980 para atrás, el mayor nivel de actividad está en el 30, entre el 20 y el 30 es cuando se consolidan y tienen una presencia importante, y que también es la que van a heredar todos los movimientos posteriores. No sé, suena raro esto, pero no sé si sabías que hubo un movimiento cristiano que era sindicalista, que en algún punto se peleaba, pero en algún punto también heredó toda la construcción anarquista. Ahí me falta constatar algunas cosas, ¿viste? En cuanto a los locales, ¿viste? Como sí también heredó locales, pero yo creo que en la práctica puede haber algo, ¿viste? Suena extraño lo que te digo, pero bueno, también hay que basarse en la Iglesia. La Iglesia Católica tenía una serie de encíclicas. Hubo una visión también desde la Iglesia para contener a todos estos movimientos de izquierda, entonces tuvo que... De izquierda digo en general, porque después vino el comunismo y entre el anarquismo y el socialismo, para contener eso armó su propio sindicato muy hábilmente. Entonces hay que ver ahí si hay recursos, herramientas locales que se hayan heredado de las experiencias anteriores. Y bueno, y después ni hablar, ¿no? Del peronismo, con la CGT en Salta, que ahí también imagino que después de 30 años de luchas y de combates contra el capital, también eso queda en el cuerpo social. Así que yo imagino que también son las raíces de todas estas mutaciones, de todas estas variaciones del movimiento obrero en Salta. Así que bueno, como verás, ya solo esta cosa que te menciono en estos últimos 2 minutos ya es algo que ya tengo pensado escribir y analizar, pero bueno, estoy atrapado también con los tiempos, que puedo avanzar de a poco según los tiempos, el trabajo. Regresando a este homenaje en vida para Edgardo Diz y su página web, quiero aclararles que
lo que me sucedió fue que me marcó el camino hacia el podcasting de una manera muy sencilla gracias a este archivo magnífico que él dejó de manera libre y gratuita en la web. Quiero agradecerles a todas las personas también que colaboran, tienen inquietudes con este tipo de programas y comentan y preguntan. Si bien particularmente lo mediático a mí no me interesa, sino me interesa más el registro. Algunos me preguntaron sobre archivos de audios que no digo el nombre ni digo quiénes son los autores de las canciones. En el podcast anterior era Ernesto Sábato, hablando sobre el anarquismo. Lo pueden encontrar en cualquier web que ponen y lo encuentran. Y hoy está el Barba Castilla, que eso no sé si se va a conseguir tan fácil. Son archivos que me han enviado. Y la música corresponde a Perú, a Ecuador, a Chile, a Bolivia, a quechua parlantes que normalmente están fuera del copyright. A ellos les interesa cantar y divertirse y compartir la música. También hay autores independientes, los cuales me hacen llegar sus obras y les agradezco infinitamente que colaboren con este espacio. Y bueno, los poetas que de la revista El Pájaro Cultural de Salta, que lo pueden encontrar también en la web, en varias redes sociales. Y bueno, van iluminando, como lo hizo Edgardo, van iluminando poco a poco el camino de la libertad. Los senderos de la libertad, como dice el poeta Juan Agüerma. Creo que hoy, con la ayuda de todo este material, la entrevista clandestina, respondo por qué miro tanto para el norte y no veo otro paisaje en el mundo. Y la verdad es que me gustaría cantar coplas ballistas en Andalgalá contra la mega minería. Sí, me gustaría también perder este acento de migrante que me delata mis malas intenciones de ser quien no soy. Y a veces me siento, abrazo un charango y puedo escuchar esas voces lindas que en ronda colocan lanitas de colores a las llamas, o también ese calor del fuego en una señalada. Me enciende esta curiosidad del mundo que está detrás de los cerros y muy adentro de mi alma. Así le respondo a quienes me preguntan por qué quiero ser un colle, un runa, un campesino, ese mismo que se siembra su comida, ese mismo que se canta sus penas en coplas, ese mismo que se convierte en un cardón en la noche. Yo quiero ser un yactay, regalarme una caja bagualera y así empezar un canto improvisado que me devuelva la vida, que me quite el hambre, como decía la coplera catamarqueña, canto porque me quita el hambre. Y me encuentré con otro runa, así de ropa simple, dientes grandes, y se alegre mucho de verme como mi amigo Ramón de Cachi Adentro. Nuevamente vuelvo a invitar a recorrer Salta desde 1890 a 1935 en los viajes de Edgardo Diz, en la web Ácratas de Salta, wordpress.com. Va a quedar el link pegado por primera vez en la historia del Colla. Vamos a poner una red social acá, o una web, como quieran llamarles. Y un abrazo de poncho para todos los que hablan español, hablan quechua y otras lenguas como sami. Huac, Buticama, Tincunacama. Hasta luego, hasta el próximo encuentro.
Este guainito que canto, lo canto para los cerros que bajan al valle en ríos, que suben buscando el cielo. Este guainito ha nacido solito en el silencio. Esa casa allí perdida, perdida por los caminos, desde el color de la tierra, es Pachamama su abrigo. Esa casa allí perdida se halla encendida en el frío. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Una pastorcita con su llama rumbo al cerro, es una flor que se mueve como una sombra en vuelo. Regresa una pastorcita solita en el silencio.